Buenas tardes, jóvenes. En un momento empezamos, ¿eh? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. No olviden poner su asistencia en el chat, por favor. Bueno, jóvenes, vamos a empezar porque el tiempo se nos va, ¿no? Vamos a empezar la clase de hoy proyectándoles aquí lo que viene siendo la sala de Classroom, donde estamos ya empezando con lo que viene siendo el bloque 5 de enlaces químicos, ¿sí? Vamos a ver la primera parte de este bloque nada más, el cual hasta aquí va a llegar su examen de este segundo periodo, ¿sí? El examen de química va a ser el próximo lunes, ¿qué cae el próximo lunes? A ver, me checo nomás en la agenda aquí. Es el lunes 23. Estaríamos haciendo el examen de química y tengo pronosticado para el miércoles 25 hacer el examen de matemáticas, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente, ¿no? ¿Sí? Próximo lunes y miércoles serían mis exámenes. Entonces, este tema que veamos hoy, que es sobre las estructuras de Lewis, sería el último tema a contemplar para química. Recuerden que aquí en Classroom yo les dividí dónde empezaba el segundo periodo, ¿no? Para que tengan como referencia, ¿sí? Empezamos con los números cuánticos, configuraciones electrónicas, luego usando kernel, la configuración gráfica, ¿sí? Luego empezamos con la historia de la tabla periódica, los grupos o periodos, luego los bloques S, P, D y F en la tabla periódica. ¿Okay? Hicimos también un cuadro comparativo por ahí entre propiedades de metales, no metales y metaloides. ¿Sí? También vimos las propiedades periódicas, el radioatómico, afinidad electrónica, electronegatividad. ¿Sí? Y por último va a venir lo de la estructura de Lewis, ¿no? ¿Ok? Bien, le voy a proyectar ahorita o le voy a compartir una imagen donde vienen unos conceptos básicos. Lo vamos a leer. Si pueden tomar nota de ello va a ser importante. Aquí se los pongo. El primer concepto básico que viene ahí es la valencia, ¿sí? Valencia es la capacidad de combinación de un átomo, ¿ok? No todos los átomos tienen esa misma capacidad. Unos son más reactivos, otros son menos reactivos. Y ahorita vamos a ver de qué depende si es o no muy reactivo, ¿no?
El segundo concepto que viene ahí son los electrones de valencia. ¿Sí? Recuerden que los electrones de valencia son aquellos electrones más externos en los subniveles, ¿sí? Son los que están más afuera del núcleo del átomo y son los que primero interactúan con otros átomos y por lo tanto son los responsables de formar los enlaces químicos o esas uniones químicas, ¿no? ¿Okay? El tercer concepto que pusimos ahí es la regla del octeto. Dice esa regla del octeto: los átomos ganarán o perderán electrones hasta adquirir un grupo estable de 8 electrones en su capa de valencia, es decir, un octeto, ¿sí? Cuando eso ocurre, cuando se combinan átomos, se dice que llega a una estabilidad. Por eso realmente los átomos buscan esa estabilidad cuando forman los compuestos, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? En que unos van a perder, otros van a ganar, pero el chiste es que en esa última capa queden 8 electrones siendo más estables, ¿no? En el caso de los gases nobles, son muy estables y casi no reaccionan porque en su última capa de valencia tienen 8 electrones. Ellos ya completan ese octeto, ¿sí? Es por eso que va a ser muy raro ver gases nobles que formen compuestos. Recuerden que los gases nobles son los elementos que están en la última columna de la tabla periódica, ¿no? ¿Sí? El neón, el xenón, el radón, ¿sí? Todos ellos. ¿Ok? Y luego viene lo que viene siendo la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una representación gráfica de los electrones de valencia. Y eso nos va a nosotros a permitir ver por qué pueden reaccionar y por qué no pueden reaccionar de repente algunos elementos, ¿no? ¿Ok? Me ponen la manita en cuanto tengan ya, hayan copiado esas definiciones. El examen del lunes lo haríamos también en la plataforma de Socrative, así como lo hicimos la vez pasada, ¿no? Traten de ese día, pues, estar bien en una computadora, si no, o con donde haya buen internet, ¿no? Con un familiar, o ustedes busquen ahí la manera de estar para que no vayan a fallar con el examen, ¿no? Los que no se han puesto al corriente en tareas, solo tienen esta semana, porque yo ya por ahí del viernes tengo que hacer el corte de las tareas, ¿no? Bien, ¿alguna duda que tengan sobre alguno de estos 4 conceptos que manejamos ahí? Bueno, ok, entonces voy a continuar, ¿no? Voy a dejar de compartir este. Y voy a Yo sí pasarles. tengo una duda con lo Sí, de la regla del octeto, donde dice que los átomos ganan o pierden átomos hasta que... ajá. Hasta obtener un sí, grupo estable de 8 electrones en su capa de valencia. Esa sí, regla pero... nos dice que haz de cuenta que cuando se unen los átomos, algunos, por ser más electronegativos, si te acuerdas del concepto de electronegatividad, jala esos electrones de enlace hacia su cuerpo, hacia su núcleo. Entonces, vamos a suponer que un átomo tiene 7, ¿sí? Llega otro átomo con un electrón libre y le comparte. Y al momento que le comparte, completa con 8 electrones esa capa de valencia. Aunque está compartido, pero en su última capa de valencia hay 8 electrones. Cuando eso ocurre con los átomos, se dice que adquieren una estabilidad, ¿sí? Que es cuando se forma el compuesto, ¿no? ¿Okay? Ahorita vamos a entender un poquito más ya que veamos cómo se hace la estructura de Lewis.
Me tardé un poquito con la clase de hoy porque estuve buscando algún maestro que explicara bien este tema y no me convenció ninguno. Entonces tuve que grabarlo yo. Por eso me llevó un poquito más de tiempo, ¿no? Pero aquí les voy a compartir. Les comparto el sonido. Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a entrar de lleno a lo que viene siendo el bloque de enlaces químicos. Por ahí previamente van a ver ustedes los conceptos básicos de lo que viene siendo valencia, la regla del octeto, lo que es la estructura de Lewis y cuáles son esos electrones de valencia que son muy importantes ya que conforman lo que viene siendo el enlace químico, es el por qué se forman los enlaces químicos, ¿no? Bien, entonces ahorita vamos a entrar de lleno a lo que viene siendo cómo conformo yo la estructura de Lewis. Para hacer la estructura de Lewis necesitamos primeramente recordar nuestras reglas de Aufbau sobre las configuraciones electrónicas y los diferentes niveles, el número atómico del elemento al cual le quiero sacar la estructura de Lewis. En este caso va a ser el sodio con 11 electrones. Ya sabemos entonces que hay que repartirlos de acuerdo al nivel de la regla de Aufbau. Empezaría con 1s2, 2s2, siguiendo las líneas rojas, sigue 2p6, hasta ahí llevo 10 y entonces el siguiente sería 3s1, ¿sí? Este último es el más importante para la estructura de Lewis porque aquí en el nivel más grande es donde se encuentran esos electrones de enlace o que van a conformar el enlace químico. Entonces, si es un electrón, ¿cómo voy a hacer la estructura de Lewis? Voy a poner yo el símbolo del elemento y en este caso pondría yo un punto que representa este electrón, ¿sí? Bien, vamos a pasar con otro ejemplo que es el cloro 17. Vamos a hacer la configuración electrónica. Sería 1s2, 2s2, 2p6, siguiendo las diagonales, 3s2, 3p6, y si se fijan ahí yo me pasé, ¿verdad? Porque llevo 18. Entonces en el último recuerden que siempre es donde ajustamos para lo que me faltaría. Mucho ojo aquí, el nivel mayor es el 3, por lo tanto, ¿cuántos electrones hay en total en esa última capa de valencia que le llamamos, que es el nivel más externo del átomo? Hay 7 electrones. ¿Cómo se van a distribuir esos electrones? Voy a poner el símbolo del elemento y debo seguir el siguiente orden. Pongo un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones. Cuando ya puse al menos uno alrededor de cada lado del elemento, lo que voy a hacer enseguida es colocar los que faltan formando pares. En este caso sería el 5, el 6 y el 7. Aquí una cosa muy importante es que los únicos electrones que pueden formar enlaces son los que quedan solos. Los electrones pareados no pueden formar enlaces químicos, eso es muy importante. Entonces aquí si se fijan el sodio pues tiene uno solito, sí puede formar enlace. El cloro, ¿cuántos enlaces puede formar? Solo uno porque solo tiene un electrón solo. ¿Ok? Vamos a seguir con el hidrógeno, pues el hidrógeno es un caso muy sencillo porque sería 1s1 y su estructura de Lewis, ¿cómo sería? Sería H y solo un puntito, ¿verdad? Caso del oxígeno, vamos a ver, son 8 electrones, 1s2, 2s2 y sería 2p4. ¿Ok? Si se fijan en su nivel más externo, que en este caso es el 2, ¿cuántos electrones tiene? 6. En este caso, pues el hidrógeno fue 1, fue un electrón, ¿verdad? Por eso está ahí. En este caso del oxígeno, como son 6 en el más externo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pongo el elemento, pongo 1, 2, 3, 4, y ya que hay uno al menos en cada uno de sus lados, ya formo pares. Voy a ponerlo aquí arriba y aquí abajo para poder después representar por aquí los enlaces químicos que puede formar el oxígeno. Que en este caso, ¿cuántos enlaces puede formar el oxígeno? 2, ¿verdad? Porque son los 2 electrones que tiene libre. ¿El hidrógeno cuántos puede? 1 nada más, porque es un electrón el que está libre. Vamos con otro caso. El potasio. Tenemos con número atómico 19. Empezamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ya llevo 18 y entonces tengo que pasar al siguiente, ¿no? Que es 4s1. ¿Cuál es el nivel más externo de este átomo? Ah, pues es el 4. ¿Cuántos electrones hay en ese nivel más externo? Hay 1. Por lo tanto, la estructura de Lewis para ese átomo de potasio sería poner K y solo ponerle
Bueno, voy a poner en rojo, que es con lo que estoy manejando. K y solamente un punto. ¿Cuántos enlaces? ¿Alguna duda hasta ahí, Juanes? ¿Queda claro lo que estoy haciendo? Estoy haciendo la configuración electrónica de cada elemento y el nivel más externo, sea uno o dos subniveles los que hay ahí, voy a sumar esos electrones y esos son los puntos que voy a distribuir. Recuerden que la distribución es un punto en cada uno de sus cuatro lados y si hay más, formo pares, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda en eso? Profe, Sí. en lo de los enlaces, cuando haya nada más uno, se formará un enlace, ¿no? Nada más puede formar un enlace, así es. Y, Ajá. por ejemplo, en los niveles, si hay dos que se parecen, por ejemplo, 3S y 3P, Ajá. se suman, ¿no? Se suman, así es, se suman. Va a haber Ah, ocasiones, por ejemplo, sobre todo en los elementos del grupo D, del bloque D, que el nivel más grande va a quedar por aquí en medio. Ustedes su referencia siempre va a ser el número más grande del nivel principal, ¿no? El que vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Si por aquí, por ejemplo, estuviera en medio un 4, por ejemplo, por decir algo, pues me voy sobre el 4 y los electrones que hay ahí, aunque estos sean los que siguen en la configuración electrónica, yo siempre voy sobre el nivel más grande, ¿no? En este caso coinciden que son los que están hasta la derecha, ¿no? ¿Ok? Eso va a ocurrir como les digo, con el bloque D. Bien, ¿alguna otra duda que tengan hasta ahorita? Yo tengo una duda, profe. Sí, dígame. Porque en algunos solo agarra una parte y en otros dos. Por ejemplo, Ok. en el primero solo agarró 3S y en el segundo agarró 3S y 3P. Ok, mira, en el oxígeno, por ejemplo, el nivel más externo, principal, lo da el número grande, ¿sí? El nivel más externo es el 2, pero dentro del nivel 2 hay dos subniveles, que es el S y el P. Entonces yo tengo que tomar en cuenta todos los electrones que haya dentro del nivel más externo, en este caso es el 2, por lo tanto tendré que sumar estos y son 6 electrones los que hay en la capa de valencia. ¿Sí? ¿Por qué tomo uno aquí en el potasio? Ok, porque si te fijas está el nivel 4, que es el más grande, y solo hay un subnivel, no hay otro. Entonces solo tomo ese electrón para ponerlo en la capa de valencia. ¿Sí? Siempre tomaré los electrones que hay en el nivel más externo. Y si hay varios subniveles, pues tendré que tomar todos los subniveles donde haya electrones, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ok. Voy a continuar con el video. Gases químicos puede formar el potasio? Uno solamente, ¿verdad? Vamos con el calcio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y ¿qué seguiría ahí? 4S2. ¿Cuál es el nivel más externo para el caso del calcio? El nivel 4. ¿Y cuántos electrones hay? 2. Entonces, ¿cómo pongo el calcio? Lo pongo el elemento calcio y le pongo 1 y 2. ¿Cuántos enlaces puede formar el calcio? 2, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vamos con un último caso, que es el ejemplo del carbono. ¿Sí? Sería 1S2, 2S2 y 2P2. ¿Cuál es el nivel más externo en este caso del carbono? El nivel 2. ¿Con cuántos electrones? 4. Entonces, ¿cómo queda la estructura del carbono? La letra C, que es el símbolo del carbono, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos enlaces puede formar el carbono? Pues puede formar 4. ¿Sí? Por eso es un elemento que reacciona tanto y puede interactuar mucho con otros compuestos o con otros elementos, formando compuestos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre realmente aquí? Si se fijan, el sodio y el cloro, ¿qué sucede cuando se conjuntan? De forma la sal común, ¿verdad? Pero ¿cómo se llevó a cabo esa unión? Bueno, se llevó por esos electrones de enlace, en este caso el sodio con su electrón y el cloro con su electrón libre y sus restos pareados que debemos de poner cuando se forma el compuesto, me forma esta unión entre esos electrones a los cuales llamamos enlace químico. ¿Sí? Ya podemos saber los tipos de enlace, pero ahorita por lo pronto saber que, esta compartición de electrones conforman un enlace químico de unión que forma la sal común que comemos todos los días, ¿verdad? Bien, si yo tomo, fíjense bien, como si fueran piezas de rompecabezas, si yo tomo un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, voy a formar la molécula de agua, que es la que consumimos todos los días, forzosamente todos los seres vivos, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo quedaría en ese caso el oxígeno? El oxígeno lo voy a poner con sus electrones que ya me arroja la estructura de Lewis y sus dos electrones libres. Por un lado va a llegar un átomo de hidrógeno con su electrón libre, porque recuerden que tiene un electrón libre, y forma el enlace químico. Por acá otro átomo y forma el enlace químico. Esta es la manera de representar con la estructura de Lewis cómo se forman esos compuestos. ¿Sí? ¿Qué otro podemos formar con estas piezas que tenemos? ¿Alguna duda en la conformación de la sal y del agua, de la molécula del agua? ¿Sí queda claro? Entonces, hagan de cuenta que esos electrones libres son las conexiones que hay, ¿no? Para que se puedan unir los átomos, ¿ok? Y eso es lo que conforma el enlace químico. Entonces, ¿por qué la molécula de agua tiene dos hidrógenos? Ah, porque el oxígeno tiene la capacidad de formar dos enlaces químicos, ¿sí? Llega un hidrógeno con su electrón libre, llega otro hidrógeno por el otro lado con su electrón libre y forma la molécula del agua, ¿verdad? ¿Sí? Seguimos. Tenemos aquí, bueno, yo puedo formar, por ejemplo, el metano, que es el carbono, que es un gas combustible, CH4, ¿sí? ¿Y cómo se forma el CH4? Ah, bueno, se pone el carbono con sus 4 electrones, llega un hidrógeno por aquí, llega otro hidrógeno por acá, llega otro hidrógeno por acá y otro más por acá abajo, ¿verdad? Y aquí se forma en este caso este compuesto que se llama metano, ¿ok? Y así, con diferentes elementos, con su estructura de Lewis, nosotros podemos saber la capacidad que tiene de formar enlaces químicos y cómo eso me da un orden a mí de qué elementos realmente se pueden combinar y cuáles no, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes checan la regla del octeto, nos dice que los átomos tienden a ganar 8 electrones en su última capa. ¿Qué es lo que le está pasando al cloro aquí? Al momento que él comparte el electrón con el sodio, ya se forma una configuración más estable donde tiene 8 electrones en su última capa, ¿sí? Lo mismo ocurre con el oxígeno, lo mismo ocurre con el carbono. Entonces es importante analizar esa regla del octeto. ¿Y qué sucede con los gases nobles? Los gases nobles, si se fijan, si nosotros hacemos la prueba con uno de ellos, vamos a tener en su última capa de valencia siempre 8 electrones. Por eso casi no se combinan los gases nobles con otros elementos, ¿no? ¿Ok? Voy a dejar más ejercicios sobre este tema y dudas ahorita en la clase, ¿no? Nos vemos. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Algo que quieran aclarar sobre esto? ¿Sí quedó claro? Cuando hay electrones, solo se va uniendo con otros elementos, ¿verdad? Así es. ¿Y por dónde van a conectar? Con otro electrón solo que tenga el otro átomo. ¿Sí? Es como si fueran, como les digo, piezas de rompecabezas, donde la unión pues tiene que ser en donde hay un huequito y hay una piececita que entra en ese huequito, ¿verdad? Hagan de cuenta que aquí es lo mismo, o sea, tienen el átomo con su electrón libre y va a conectar con otro electrón libre de otro átomo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Y si no hubiera electrones sueltos, no serían esos uniones, ¿verdad? Así es, no se puede, que es el caso de los gases nobles. Si ustedes hacen la estructura de Lewis del gas noble, va a tener 8 electrones alrededor, entonces no, va a tener electrones formando pares que no pueden formar enlaces químicos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Recuerden que es muy importante seguir la regla de Gauss de las diagonales, porque si no sigo las flechas rojas, me pierdo yo en mi configuración y todo lo que haga va a estar mal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es muy importante la cuestión de la configuración electrónica, ¿no? Bien, voy a quitar esto y les voy a compartir la pantalla de Classroom. A ver, espérenme tantito. Aquí está. Bien, les estoy dejando la tarea de este recuadro. Es un archivo de Excel. Lo voy a abrir. Vienen los elementos. Ustedes me van a poner aquí el nombre, el número atómico. Me van a hacer la configuración electrónica. Y así como yo lo hice, me marcan bien cuál es el nivel más externo, cuántos electrones hay, ¿sí? Me hacen su estructura de Lewis y me ponen aquí el número de enlaces que puede formar. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, ¿cuántos enlaces podía formar? 2. 2, ¿verdad? Entonces, si fuera el oxígeno, mi caso de que yo representaría con Lewis, aquí le pondría un 2, ¿verdad? ¿Sí? El hidrógeno, por ejemplo, ¿cuántos enlaces podía formar? 1. 1.
¿Y el carbono? 4. 4. 4, ok. Bien. Esta tarea hay que subirla a más tardar el día de mañana, ¿sí? Antes de las 8 de la noche, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les decía, los que entraron tarde, este va a ser el último tema que vamos a ver para su examen. El examen va a ser el próximo lunes por Socrative a las 10:50, ¿no? Recuerden que aquí en Classroom tienen la guía prácticamente porque aquí está marcado dónde inicia el segundo periodo y cuáles son los temas que hay que repasar, ¿no? Vean los videos, si hay dudas sobre algún tema, repásenlo, pregunten por el grupo de WhatsApp, ya sea a mí de manera personal o entre los mismos compañeros se pueden apoyar también, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes, antes de irnos? Profe, Díganme, díganme. primero Steffi. Sí. Yo le quería preguntar que si, ¿cómo íbamos a representar lo de la estructura de Lewis de nuevo en la tarea? ¿Cómo lo vamos a representar? Acuérdate que es poner el símbolo del elemento y poner los electrones en forma de puntos alrededor de él. ¿Sí? Recuerda que hay 4 lados en cada elemento para repartir esos electrones. Si ya pusiste, fueron 4, pues es uno en cada lado, ¿no? Si fueran 5, pues ya formo un par. ¿Ok? Si solo fueran 2 electrones, pues nomás le pongo 2 puntitos separados, ¿no? No formo pares. No formo nunca pares así de inmediato. Siempre es uno en cada lado y si es necesario formo pares. ¿Ok? Profe, entonces, ¿así lo vamos a poner en la tarea? Sí, donde viene la columna donde dice estructura de Lewis, así lo pondrías ahí. ¿Y cuántos enlaces puede formar? Aquí ya me pondrías tú con un número. Si fueron, por ejemplo, el carbono, que tiene 4 puntitos libres, pues me puede formar 4 enlaces. Aquí le pondré un 4 yo, ¿no? ¿Sí? Bien. Naomi, ¿ibas a preguntar algo? Sí, profe, es que con los enlaces químicos, por ejemplo, en el hidrógeno, que el hidrógeno tiene un enlace químico. Un No electrón. no importa de qué lado se acomode ese enlace. Es que No. al principio lo puso arriba y después lo movió al lado. Sí, no importa, lo puse más que nada para que vieran ustedes la unión que había, ¿no? Sí, puede estar en cualquiera de los lados, no importa. Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? Okay. ¿Para todos queda claro el tema visto el día de hoy? Profe, Sí, dígame. nomás una última duda. Es, ¿cómo se ponen los puntos? ¿Cómo se van a poner los puntitos ahí? Ok, ¿O sí, podemos ponerlo en el cuaderno? puedes ponerlo en el cuaderno, la tabla esta, la puedes pasar a tu cuaderno y ahí la haces. Por el espacio dices tú, ¿verdad? Ujú, Sí, lo sí. puedes pasar a tu cuaderno. O puedes descargar el archivo de Excel y hacer más amplias las columnas, ¿no? Los renglones. Ok, gracias, profe. Bien. Bien. Les decía a sus compañeros también que es importante que se pongan al corriente con tareas pendientes a más tardar el viernes, porque el viernes voy a hacer el corte de tareas entregadas y ya tengo que empezar a sacar calificaciones, ¿no? ¿Sí? ¿Nomás de aquí o de mate también, profe? De mate mañana les digo para no revolvernos. Bueno. Haga de cuenta que es otro profe mañana. ¿Ok? Bien. ¿Algún comentario antes de irme? Profe, Dígame. yo tengo una duda sobre el examen. Sí. ¿Cuánto va a ser la extensión de las preguntas? ¿Cuántas ¿Cuánto van a vale? ser? ¿Cuánto qué, perdón? ¿Cuántas preguntas van a hacer en el examen? Todavía lo estoy haciendo, no tengo un número exacto, pero son alrededor de 20 de opción múltiple. Muy parecido a lo que hicimos en el primer periodo. Bien, ¿alguna otra duda? Sebastián, yo creo que quieres hablar y tienes el micrófono apagado. No, sí me quedó claro, profe, gracias. Ok, sale. Bueno, jóvenes, entonces los dejo. Hay que cumplir con esa tarea. Les lo recomiendo hacerlo de una vez para que ya no tengan eso pendiente. Y los que están atrasados, ponerse al corriente, por favor, ¿no? ¿Sale? Nos estamos viendo entonces el día de mañana. Se cuidan, bye. Sale, profe.